Sí, hay preguntas, Gustavo. Así que bueno, muchas gracias. Muy buena tu charla y bueno, estaba tratando acá de acomodar las preguntas que nos fueron llegando de distintos lados, como para hacer un resumen, un comentario a los que nos están viendo, aquellas preguntas que no podamos contestar ahora por cuestión de tiempo, nosotros se las vamos a acercar al equipo de Advanta para que ellos, a través de Gustavo y el equipo de Advanta, tratemos de contestar todas esas preguntas que no hayan quedado en el tintero. Así que arrancamos con uno de tus pagos. Laureano Boga, dice, de Necochea, dice, primero un saludo para Gustavo. Dice, la pregunta es si el efecto de antecesor maíz sobre soja lo has visto igualmente con sorgo soja. Sí, yo mostraba un caso de 2 años con 2 años de prueba, ¿no? De poder medir, y he visto entre 4 a 5 quintales con 2 años de diferencia a favor con respecto a, a un lote que viene de cebada soja de segunda y va soja comparado a un lote que viene de sorgo. Parecido a lo que se cita de maíz, pero son solamente 2 años de datos. Perdón. Después nos preguntan, el sorgo es muy sensible a los fogonazos, ¿no? A periodos de... Pregunta, ¿el sorgo es muy sensible a los fogonazos, periodos de mucho calor en enero? ¿Cómo responde al cultivo en esos periodos? Si el cultivo estuvo puesto con la densidad adecuada, significa, estamos pensando que lo vamos a sembrar en un ambiente con estrés, con lo cual si la densidad es adecuada, me refiero que no es alta, justamente tiene una ventaja que se banca mucho y tiene una posibilidad de resistir. No olvidemos que el sorgo es un cultivo tropical, con lo cual le gusta más el calor que el frío. El problema está cuando nos pasamos de densidad, entonces termina teniendo ese problema de la latencia, que es la ventaja. La latencia es cómo se la banca, espera, no se muere la planta, se alarga el ciclo. Si pasa en el norte es fantástico, porque después llueve y se puede cosechar grano. Si pasa en nuestra zona es un problema, como mostraba, porque termina panojando muy tarde, en el otoño se va muy tarde para la cosecha, pero la realidad es que el cultivo sí la tiene, la plasticidad. Uno se la tiene, no tiene que agregarle factores de estrés para que se pueda manifestar esa ventaja que tiene el sorgo, que realmente se banca a altas temperaturas. Gustavo del Jazz da fe que el de la moto sos vos. Así me pasó el mensaje. Nos vamos a Ayacucho. En siembras tardías, ¿cómo estimulamos el crecimiento? ¿Vía nitrógeno, vía stand de plantas? En siembras tardías para sorgo granífero. Para sorgo granífero, lo primero que considero que hay que hacer, porque yo no soy un especialista, simplemente estoy contando un poco las experiencias, hay que bajar densidad. Vieron que en el maíz uno baja densidad, en el sorgo más todavía. Yo no sembraría más de, si es una siembra muy tardía, diciembre, más de 100.000 plantas. Y también meterle nitrógeno temprano, sin duda, para tratar de que rápidamente se establezca. Pero sí, primero bajar densidad, y nitrógeno ayuda mucho para poder, porque generalmente si encima es un cultivo de segunda, que no sé si es el caso, no creo, en Ayacucho, puede haber un problema digamos, de lento desarrollo y por falta de nitrógeno. La ato esta pregunta con una que vos lo mencionaste, pero por ahí es bueno redondear, que es, ¿cuántas plantas por hectárea se considera baja densidad en sorgo? Sí, Viene de la Prida, perdón. claro, en la Pría también tienen suelos con tosca, entonces si uno está en una zona con tosca y encima con algún problema de drenaje impedido, que significa también tosca, porque en definitiva el agua no pasa, para tener éxito, para cosechar grano, estamos hablando de cosechar grano, primero tendré en cuenta con qué sembradora lo voy a hacer. Si puedo con placa, mejor, si puedo a 35, mejor. Si no tengo una sembradora de girasol a 70, por ahí puedo fabricar una placa casera y hacer una doble pasada, que lo hemos hecho sembrando a 35, pasando 2 veces, y si no queda otra, y es un sorgo, una sembradora a chorrillo, prestar atención a los kilos por hectárea, a sacar la cuenta con la formulita para la cantidad de planta que sería en ese ambiente, plantas a sembrar 160.000, 150.000. Y si es muy complicado el lote y uno quiere igual hacer sorgo, 120.000 plantas. Porque, insisto, es mucho más riesgoso pasarse de densidad que bajar. Hay que ver qué ambiente. Si es un problema de mucho hidromorfismo, donde la cama de siembra no queda muy bien, entonces ahí hay que tener precaución, porque si uno baja mucho la densidad puede tener un bajo coeficiente de logro, ¿no es cierto? Pero siempre pienso que en esos ambientes es preferible quedarse corto en densidad, si el objetivo es cosechar grano, que pasarse. ¿Tenés experiencia en silo de sorgo en autoconsumo? Sí. ¿Con qué resultados?
Resultados muy Esta viene de estables. Salazar viene la pregunta. Resultados muy estables. Muy estables significa, en años espectaculares me daba 40.000 kilos de materia verde, en años malos 40.000 kilos de materia verde. O sea, Muy estable. sí. Con algún detalle importante. Prefiero los sorgos graníferos. De hecho, si bien Advanta no recomienda el 114, yo lo he hecho para silaje, porque en el caso mío lo que quiero tener es cantidad de energía. Y la energía está en el grano, no en la fibra. Para mí cuesta muy caro ensilar fibra. ¿Qué pasa? En esos casos la materia seca es del 35%, es muy buena. Cuando uno está ensilando un sorgo forrajero, si el sorgo tiene 27% de materia seca, empieza ya a tener problemas de fluentes. Y uno ve la bolsa, y por más que haya una sequía bárbara en enero o en abril, porque uno hace el sorgo, vamos a poner, lo hace en realidad en abril, empieza junio, julio, y no es invierno, por un invierno seco, y uno ve que de la loma empieza a caer agua. Bueno, esos son los efluentes por muy baja materia seca. ¿Qué pasa? Hay situaciones que tienen que hacer un sugar graze, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tienen una sembradora adecuada. Están en el medio de un campo ganadero. ¿Y qué van a buscar una sembradora para 20 hectáreas de sorgo? ¿Quién va a venir? Bueno, al sembrar un sorgo forrajero, pueden sembrar más densidad, no hay problema, y se puede tener un muy buen cultivo igual para silaje, porque la energía en este caso no estará en el grano, sino estará en el tallo, y se puede lograr. En ese caso es preferible, a veces si uno puede lograr que se haga después de un par de heladas, mejor. Y otro consejo o opinión es cortar alto, cortar a 40 centímetros, porque la mayor cantidad de agua está abajo. No querer cortar hasta abajo del todo, para tratar de elevar el nivel de materia seca. ¿En qué momento, esta viene también de San Cayetano, en qué momento aplicamos el nitrógeno en la zona de lagar? Conviene, yo generalmente en primavera estoy aplicando más guano, solmix, más que urea, por el tema de lo que significa las pérdidas de nitrógeno, y ahí es importante aplicarlo generalmente en B2, B4, no mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque el sorgo primero nace, y si uno tiene un maíz cerca, muy lento, desarrolla muy lento, pero después, cuando ya está en B4, tiene un crecimiento exponencial, y pasar guan con un sorgo que ya empieza a cerrar el surco, quema mucha hoja. Entonces, si bien los requerimientos quizá lo tengan B6, B8, yo prefiero aplicarlo en B2, B4, ya aplicarle el nitrógeno. Un par más que nos quedaban también. ¿Cómo responde el sorgo ante un atraso de siembra, en fecha de siembra? Es como el maíz, que hay que ajustar de yo creo que ante un atraso de siembra hay que bajar la densidad, y ante un atraso de siembra, si ya se va el mes de diciembre, son muy pocas las posibilidades de cosechar grano seco. Tiene que venir un año excepcional. Y uno tiene que bajar la densidad y rogar de que no haya tanta sequía para que no haya latencia. La diferencia es que uno puede no cosechar nada sembrando muy tarde. Yo creo que el sorgo en nuestra zona estamos tratando de encontrarle el nicho en sorgo de primera o un poquito más tarde. En sorgos que se siembra demasiado tarde, si bien uno puede hacer algo, como es bajar densidad, el riesgo de no cosechar grano es alto. Y bueno, nos quedan varias, pero la última que tenemos ahora es desde Olavarría. Nos preguntan, para usarlo como diferido en pie, ¿azucarado o granífero? Volvemos a lo que me gusta a mí, que son los sí y no los so. Yo, en el caso de los sorgos diferidos, termino haciendo una cadena de sorgos diferidos, no siempre uno solo. Arranco haciendo un diferido temprano, que sería en el mes de... Yo desteto temprano las vacas, ya que las vacas están destetadas ya en marzo. El fin de marzo, abril, empiezo ahí con generalmente un BMR, que esto ya está verde, y después puedo seguir con un azucarado, y generalmente para el final, que coinciden las dos cosas. Coincide que los animales van aumentando los requerimientos, y por otro lado tengo la ventaja de tener más grano en un granífero. En ese caso, si puedo elegir, tengo una sembradora adecuada, prefiero, por ejemplo, Advanta tiene un muy buen material que es el 2499, que a mí me anduvo muy bien. Es ciclo largo para nuestra zona, se logra grano, no la cantidad que un granífero tradicional, pero se logra grano, y es BMR, con lo cual tiene más digestibilidad la fibra. Pero, insisto, lo más importante va a ser qué sembradora tiene. Si la sembradora que tiene no va a ser una sembradora de mucha precisión, y capaz que no va a llegar a grano porque le va a sembrar, por ejemplo, 9 kilos. Entonces, que no se complique, puede sembrar tranquilamente un forrajero, o puede sembrar, y un BMR no sería conveniente estirar mucho el diferido, porque después el BMR tiene justamente menos lignina, que favorece la calidad, pero es la estructura de la planta, entonces se puede caer mucho.
Y eso tiene problemas de pérdida de aprovechamiento, pero también de complicaciones para el que va a armar el eléctrico, porque se le cae arriba del hilo, se pasan las vacas. Resumiendo, va a depender de la sembradora que tenga y del objetivo que tenga. Hoy prefiero un doble propósito, como sería un 422, un 2499, de ese estilo. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, quedan algunas preguntas sin contestar, se las vamos a estar acercando al equipo de Advanta para poder responderles directamente. Nada más que agradecerle a Gustavo por su tiempo, su información, su entusiasmo, porque realmente lo estábamos escuchando fuera de cámara nosotros acá en el estudio y era destacable el entusiasmo que le ponías al sorgo, realmente es de destacarlo. Así que muchas gracias y ojalá podamos repetirlo pronto. Bueno, le agradezco mucho, la verdad que ha sido una linda experiencia de poder interactuar y creo que de eso se trata, de aprender juntos, ¿no? Como lo que decimos en Apresil, que entre todos sabemos un poco más. Acá no es que de un lado hay un especialista, de un lado hay un productor que se anima a contar las macanas. Y eso es importante. No por las macanas, sino para aprender de las macanas, justamente. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, Gustavo, y a ustedes los esperamos la semana que viene, que vamos a tener la quinta charla ya del ciclo, el miércoles 10 de septiembre a las 18 horas, que nos va a acompañar Pedro Pardo, va a estar hablando de manejo para la producción de sorgo de alto potencial. Pedro es un genetista, así que lo vamos a encarar desde esa óptica. Muchas gracias y los esperamos el miércoles que viene.